¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hace 4 años, a esta hora, Nisman deambulaba por su departamento pensando en suicidarse y tratando de conseguir un arma. A esta hora ya la tenía. Hace 4 años, todavía Macri no sabía que al otro día empezaría a ser presidente, él o cualquiera, porque había que aprovechar la ocasión para que la muerte, el suicidio de Nisman jugase hasta el día de hoy contra aquel gobierno. Hace 4 años ningún argentino podía sospechar toda la malaria, toda la tragedia económica que le estaba aguardando justamente a partir del suicidio de Nisman y la asunción de Macri como el candidato de las élites, el candidato de las corporaciones para convertirse en presidente. Vamos a empezar por lo que ocurre 4 años después de todo aquello y después retrocederemos en el tiempo. Hoy, con el retorno de Julia Estrada, además tuvimos, que nos da tanto gusto, la oportunidad de volver a esos números tan perturbadores de la economía en la Argentina. Aquí está la inflación mayorista. La inflación mayorista es el 73%. Es un disparate tan grande, solamente en un año. Quiero decir que toda la inflación que conocemos todavía no nos va a dar tregua. Será el 30, será el 35, será el 28, pero será sobre esta inflación que hemos tolerado en el 2018. No faltará toda la hipocresía de algún integrante del gobierno, ya estuvo Pinedo haciéndolo, hablando de que ha bajado la inflación en el mes de diciembre. Cada número, así sea el 1, el 1,5, el 2%, actúa sobre estos números desastrosos y devastadores del 2018. Quédese con ese número, 73.5% de mayoristas. Y ahora escuche a un hombre de los supermayoristas, Víctor Fera, diciéndonos que todavía esto no se trasladó a los precios de lo que tenemos que comprar en este 2019. Mis precios de publicaciones de hoy, que van a salir esta semana, por supuesto que no están trasladados los aumentos que nos han dado. Claro. Que eso significa que tenemos unos costos más altos, ya que cuando ni bien empecemos a recibir esa mercadería a precio nuevo, la vamos a tener que trasladar. Tenemos unos costos más altos, ya que cuando ni bien empecemos a recibir esa mercadería a precio nuevo, la vamos a tener que trasladar. No es que querramos, es una necesidad para no fundir. Está preocupante porque el dólar está tranquilo ya hace 4 o 5 meses. Por supuesto que además la inflación, como hemos hablado en muchas ocasiones, no es lo mismo para el trabajador común y corriente que para las personas de la élite. A ellos les aumentan los bienes suntuarios, pero a la gente le aumentan los alimentos. Y además tampoco es igual en términos de provincia y provincia. Hay provincias que tienen más de un 50% de inflación. Mire estos datos, porque es muy significativo. Nos quedamos en el 47%, pero hay quienes, con los sueldos quietos, detenidos en las viejas paritarias, han enfrentado esta situación. Más provincias han confirmado que en 2018 se terminó arriba del 50%. Los datos son estremecedores, donde uno ponga la mirada. Lo que sucede con los alquileres, por ejemplo. Hasta el diario La Nación tiene que reconocer que el 50% del sueldo promedio de la gente se va en el alquiler. Si se comparan estos números con los datos del salario promedio, que ronda los 23.700, ¿cuántos ganan 23.700? El alquiler para un departamento de 2 ambientes se lleva un 50% de los ingresos. Esta es la realidad que tenemos que afrontar. Por eso, frente a este panorama de la inflación, tan distinta entre las provincias, tan distinta entre los habitantes según la capa social que integran, tan tremenda para los que solamente piensan en el alimento, en pagar el alquiler, esto se les ha ido muchísimo más arriba que el 47,5%. La inflación se calcula de una manera a veces hasta perversa, podría decirse. A mí, ¿qué me interesa los bienes suntuarios que suban determinado nivel? Interesa lo que se paga de alquiler, interesa lo que cuestan las tarifas. Ahí está la realidad. Pero la metodología de este gobierno hace que las tarifas no sean demasiado importantes. Y usted sabe lo que han significado en su vida. Veamos este tuit de Macri. Mire lo que dice Macri. Primero que nada, presta atención. Con este nivel de inflación la economía no tiene futuro y es producto de una mala administración. Bien, Macri, no. Lo dijo el 23 de enero del 2014. Con razón. Con este nivel de inflación la economía no tiene futuro y es producto
de una mala administración. Es un buen comentario de Macri. Mire, dijo una verdad 4 años más tarde. Macri, que no tiene una sola verdad para decir en cada jornada, esta vez nos dio una, claro, con esos años de atraso. Justamente los 4 años que están hoy jugando en nuestra mente, por aquello que les decíamos en el comienzo de Nisman. Ya vamos a ir a ese tema. En Rosario la gente se está movilizando, miles de personas, algunos con antorchas, otros haciendo ruido, para discutir por los tarifazos. Es impresionante, impactante lo que está sucediendo. Estas son imágenes ya de ahora. Ahí está el diputado Leandro Busato, recién en una imagen. Justamente con él estuvimos conversando para que nos dijese cuál es la realidad en materia de tarifas en la ciudad de Rosario. Pagar luz, agua, gas y tomarte 2 colectivos por día en la ciudad de Rosario te suma el 35% de un salario mínimo vital y móvil, cuando hace 3 años era apenas el 11%. Si uno es trabajador docente en la provincia de Santa Fe, pagar luz, agua, gas y tomarte un colectivo para ir a trabajar, hoy te suma el 21% de tu salario, cuando hace 3 años ni siquiera llegaba al 7%. Los servicios públicos y el transporte público de pasajeros se ha triplicado el impacto del bolsillo de los trabajadores de la provincia de Santa Fe y del Gran Rosario, ¿no? Y eso que el diputado Busato no habla de los que directamente no tienen trabajo, que seguramente allí van acompañando a los trabajadores que han sido despedidos, a los que tienen miedo de perder el trabajo. Se cierran fábricas en Santa Fe como en ningún otro sitio, porque Santa Fe es una provincia sumamente industrial, además de agrícola. Es decir, reúne los conceptos fundamentales para poder construir una sociedad a la que le vaya más o menos bien. Pero este gobierno trabaja para el sistema agroexportador. La industria le importa bien poco. Quiero decirles que además de esto que está ocurriendo en Rosario, mañana en todo el país a la hora 20, las esquinas de Buenos Aires por ejemplo, va a haber un ruidazo. Este viernes 18 sacamos el descontento a la calle, dice la invitación, no al tarifazo. Lo convoca Argentina en Red, mañana a la hora 20. Pero por supuesto que hay que seguir analizando lo que ocurre en materia industrial. Justamente por las tarifas es el ruidazo, no obstante lo cual la demanda eléctrica ha bajado muchísimo. La demanda, vamos a ver este número, porque es muy interesante. La demanda eléctrica industrial se hundió durante el mes de diciembre. Bajó casi un 10%, 9,8%. La demanda eléctrica, ¿sabe por qué? Si trabajan en la industria textil solamente, el 30 y poco % de las máquinas, las otras no necesitan luz, no están gastando luz. Es decir, Macri está consiguiendo el ahorro. Bueno, claro, él se lo pide a la gente. Que pase frío o que pase calor. No él, pero sí lo que llamamos el pueblo. Tienen que someterse al hecho de que la energía hay que pagarla. Pero no es ese el ahorro. Lamentablemente, no se trata de esa palabra. Se trata del fracaso brutal en materia económica de este gobierno. Si no hay que darle a las fábricas electricidad, entonces se produce el ahorro. Y por eso el dato este no puede llamar la atención. En noviembre la industria bajó un 9,4%. Todos los meses la misma historia. Mire, vamos a dar una vueltita. Vayamos a Zanela, por ejemplo, en Mar del Plata. Allí en Mar del Plata, donde todavía se escuchan los ecos del grupo de tareas que a las 3 de la mañana, antes de anoche, sacó a los trabajadores de la confitería Boston de su lugar de trabajo. Pero le pasa de todo a Mar del Plata. Zanela está por cerrar otra fábrica. Esa es la realidad, la caída en las ventas, la suba de costos, golpea a la compañía. Una compañía que hasta estuvo pensando en determinado momento fabricar autos, ya no solamente motos, autos baratos para la gente. Bueno, ¿quién de la gente que antes compraba autos baratos ahora lo podría comprar? Se fue ese sueño. Pero tampoco se están comprando motos, que es de lo primero a lo que se accede por parte de los trabajadores. La situación lleva a que Zanela esté amenazando a cientos de personas también con dejarlos sin trabajo porque ya no tiene más remedio si no hay consumo. ¿Y quién va a consumir si no hay dinero, si no hay salario? Si todo se lo lleva la tarifa, se lo lleva el alquiler. ¿Quién va a pensar en ahorrar para comprarse una motito? Que es el sueño de cualquier pibe. ¿Cómo hace? Si tiene que ayudar en la casa para ver si este mes pueden pagar la luz, 2.500, el agua, 1.700, el gas, cualquier cosa, las tarifas. Bueno, este es el dinero que antes usted tenía en el bolsillo, quizás no se daba cuenta. Y le hacían la cabeza en la Clarín, Nación,
con que era una barbaridad con que no lo pagara, que había que subsidiarlo. Bueno, ahora están subsidiando a las empresas. Ahora los subsidios son los mismos de antes, pero no a usted. Entonces lo dejan sin posibilidades de gastar, y como usted no tiene para gastar, las fábricas se tienen que cerrar. Mire, la venta de maquinaria agrícolas ha bajado un 50%. Usted dice, bueno, la maquinaria agrícola viene de otros países. No, aquí en la Argentina se generaron fábricas de maquinarias agrícolas que he visitado personalmente y que son asombrosas. Máquinas de una dimensión, de una importancia que uno imaginaba antes de que hubiese tanta industria, que solamente lo podían hacer, qué sé yo, en los Estados Unidos, en Alemania. No, se hacían aquí en la Argentina, pero vendieron un 50% menos. Ya escucharemos cuántas fábricas, bueno, van a cerrar, ya lo han hecho. La venta de maquinaria cerró el 2018 con una caída del 50%. Después se presenta Macri cualquier día en la UIA y habla de la industria. Este es mi primer lunes como presidente, de muchos que podré compartir con ustedes, semanas de trabajo, donde siento que vamos a tener la oportunidad, la enorme oportunidad de trabajar juntos, aceptando tremendo desafío, el desafío de cuidar a los argentinos, cuidando los trabajos que tenemos y creando nuevos. Y eso significa expandir nuestra economía. Sí, se trata de cuidar a los argentinos, pero no le vamos a pedir a Macri que cuide el trabajo porque ya sabemos que no le interesa ese trabajo de calidad que él menciona. Le interesa que el trabajador sea muy barato, que gane muy poco, que moleste poco, que lo echen por poco dinero. Esta es la única realidad que hay respecto a cuáles son los deseos de Macri. Así que no le pidamos nada en ese sentido. No le pidamos un país industrial. Mire, le voy a hacer un modestísimo pedido, Macri. Trate de que la gente que pugna por su salud, aquellos que perdieron la prepaga, aquellos que fueron despedidos y se quedaron sin la obra social, que no hagan colas horas y horas como está ocurriendo en el Argerich. Le quiero mostrar esto, para ver si puede hacer algo por ellos. Mire, no le pido ya nada, porque de usted particularmente y muchísima gente no espera nada, que van a esperar trabajo y demás. Pero mire lo que sucede hoy día en el hospital Argerich. Enseguida le voy a hacer escuchar a Jorge Seltzer, el director, para que usted sepa cuál es la realidad que afrontan adentro. No dan abasto, porque ha crecido la demanda por salud. ¿Sabe cuánta gente de esa no pudo pagar más la prepaga? ¿Sabe cuánta gente al quedarse sin trabajo perdió la obra social? Y tiene que terminar después de haberse convencido de que esto no le iba a ocurrir nunca más, hacer esta cola en el hospital para ser atendido. Esto ocurre en el Argerich. Haga algo por ellos, ya que por el trabajador no puede hacer nada, ya que por la seguridad no puede hacer nada. Bueno, haga algo, se lo pedimos. Usted, el jefe de gobierno de la ciudad, quien corresponda, en la ciudad más rica del país, mire lo que sucede. Hagan algo por la gente. Y mientras tanto, escuche por qué hay que hacer algo por la gente, prestándole atención a Jorge Seltzer. En un marco de crisis hay una cantidad enorme de gente que ha tenido que renunciar a la medicina prepaga. Y por otro lado, hay una cantidad de gente despedida o en negro, no tienen cobertura de la seguridad social. Eso hace que haya un incremento en la cantidad de compatriotas que tienen que recurrir al hospital público. Por esa razón se forman colas impresionantes que comienzan a la madrugada y duran hasta cerca del mediodía en busca de un turno para distintas especialidades. Haga algo por los enfermos. ¿Cómo puede ser que no haya el mínimo control? Libertad del mercado. ¿El mercado es Dios? No. El mercado es el diablo. Mire lo que ha pasado con los remedios, Macri. Échale un vistazo a este asunto. Los medicamentos aumentaron hasta por arriba del 500%, desde que asumió ese presidente que nacía como tal, en las horas en las que Nisman daba vueltas buscando un revólver para suicidarse. Porque esta es la realidad. Macri o cualquiera al otro día podía pensar que era presidente. Mañeto, los medios de comunicación lo eligieron a Macri. Y ahí lo tenemos de presidente sin saber lo que hace. Yendo a decir tonteras junto con ese Bolsonaro en Brasil. Como dos señoras que se juntan a tomar el té y chusmeaban de Maduro. Porque muchos no tienen para decirse entre ellos. Porque no hay demasiado para avanzar
en términos de trabajo, de derechos humanos, etcétera, entre estos dos presidentes. 500% aumentaron los remedios. Y mientras tanto, no existe el Ministerio de Salud. ¿No le da vergüenza? No hay Ministerio de Salud en la Argentina, no secretaría, que tiene que pasar por el Ministerio de Desarrollo Social diciendo, mirá, hay un problema bárbaro, se nos está muriendo la gente de antivirus. 12 personas han muerto en el país. Bueno, ya no es solamente antivirus, hay dengue, hay rabia. Ojo que dice que la transmiten los murciélagos. Yo vivo en un piso un poco alto y siempre hay temor de dejar ventanas abiertas y demás. No quiero alarmarlo, pero yo ya vivo parte de esa alarma en mi casa. Y bueno, están diciendo que hay rabia llevada por los murciélagos. Lo han dicho en más de una ocasión, no siempre fue cierto, pero hay que estar atentos. Dengue hay, antivirus, cualquier cosa está pasando en la Argentina. ¿Y cuál es la reacción del Estado? ¿Cuál puede ser? Si no tiene ni siquiera un ministro que tome un teléfono y hable con una persona y hable con el otro. No, ahora hay un secretario que tiene que hablar con un ministro para decirle, mire lo que me está pasando. Me llaman de Puyén y me dicen que no tienen barbijos ya, que la gente no puede pagar 80 pesos por los barbijos, se está muriendo la gente. Le dice el secretario de Salud al ministro de Desarrollo Social, que ya sabemos quién es y cómo trabaja al respecto. Esta es la tristísima realidad. Pero además, recortes para la atención de los niños, de las niñas. Estos tipos no tienen piedad con nada, porque ya le sacaron el presupuesto que se votó hace poco tiempo. Mire lo que dice hoy Página 12, con un título que tiene ingenio, pero que habla también doloridamente de la situación. Querida, ajusté a los niños. Recortes presupuestarios en áreas de niñez y adolescencia. Las ONG denunciaron que a través de una decisión administrativa, el Poder Ejecutivo modificó lo aprobado por el Congreso al debatir el presupuesto. 932 millones de pesos le sacaron a la Defensoría de las Niñas, a los niños y a los adolescentes, y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. ¿Cómo lo arreglan ellos esto? Bueno, con la ley de imputabilidad. Sacándose de encima a muchos jóvenes pueden ahorrar todavía más dinero, pensará Macri. Escuche estas palabras de Rodrigo Robles Tristán, hoy aquí en C5N, y de Julieta Ascurcia. El planteo de Infancia en Deuda, que es una coalición de organizaciones que viene trabajando hace bastante por temas de niñez y específicamente por la designación del defensor del niño. Hicimos un trabajo de incidencia muy fuerte, de demanda, reclamo al Congreso, mientras se discutía el proyecto de ley de presupuesto que había enviado el Poder Ejecutivo, porque advertíamos ya desde ese momento que había un ajuste sensible muy grande en estas políticas para la niñez. En ese momento el Congreso, haciéndose eco un poco de nuestras demandas, aumentó las partidas para esos programas, y lo que vemos ahora es que el Poder Ejecutivo, a través de una decisión administrativa del jefe de gabinete, que es la que se distribuye el dinero que finalmente aprobó el Congreso, esos aumentos que había dispuesto el Congreso ya no están. Entonces volvemos a la situación que estábamos en el principio. A las 7:25 de un día como hoy, hace 4 años, solo que era sábado, Nisman ya tenía la pistola que le había pedido a Lagomarsino, que le había pedido antes a Benítez y a alguien más, porque ya le daba vueltas por miedo a enfrentar lo que iba a ir a ver al Congreso. Allí lo esperaban con mucha dureza por todo lo que había mentido en la denuncia contra la expresidenta. Ese día peleaba duramente por mensajes de teléfono con su exmujer. Ese día no lo atendían las personas que lo habían asesorado, pensaba uno, hasta ese momento, para que hiciera la brutal, absurda denuncia que después la justicia desestimó, como bien sabemos. Hace 4 años, Patricia Bullrich, que ahora puede ser candidata a vicepresidente, mire todo lo que ha recorrido esa mujer, lo tomaba del brazo. Todavía no sabía que era el brazo suicida de Nisman, ella y la Alonso, la de la Oficina Insólita de Anticorrupción. Eran las dos que lo habían convencido de ir al Congreso, le habían mentido. No va a haber ningún problema, no lo van a transmitir, están seguras que no lo va a transmitir nadie, decía Nisman. Pero ya se preparaban, había que transmitirlo, y ese hombre, de una autoestima muy alta, de un fracaso demasiado grande, estaba aterrorizado de tener que ir a ese Congreso, porque no tenía, como vamos a recorrer ahora, ningún elemento que probara la denuncia que él había formulado. Y entonces cavilaba ya, le faltaban pocas horas para que lo que era una decisión se convirtiera en un hecho concreto. Quitarse la vida frente al espejo del baño de su casa, tomando la pistola con 2 manos,
disparándola 7 veces cuando se apuntaba con una sola mano y por eso tomándola con 2 manos para ver si finalmente salía el disparo fatal. Hoy, en estas horas, La Nación publicó un editorial que es parte de la vergüenza del periodismo, que como nunca cayó bajo con la más grande mentira de todos los tiempos en estos 4 años, que es la construcción de un crimen contra Nisman y además un crimen cometido por el Estado, un crimen cometido por una presidenta de la República. El asesinato de Nisman, dicen, el mejor homenaje, la verdad. Nadie ha luchado contra la verdad tanto como La Nación y Clarín. O sea, no se trata de mentir, no, se trata de construir una mentira, que es todavía peor, más loco. Le voy a mostrar lo que hace 4 años La Nación, no sabiendo que Nisman, por supuesto, iba a ser el personaje que fue el día siguiente, se hacía. Porque La Nación, en un dejo de periodismo el sábado, lo hizo leer a Nisman esto. Y este también es parte del terror de Nisman. Estas preguntas que estaban en la página 2 del diario La Nación, en la parte papel, incógnitas que surgen de la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner, las dudas que dejó la acusación que involucra a la presidenta con un plan secreto para restablecer las relaciones con Irán. Veamos cuáles eran esas dudas. Si el plan era librar de responsabilidad a Irán, ¿por qué los iraníes no aceptaron el memorándum en vez de cortar las negociaciones? Mire qué pregunta para terminar con la historia. Nisman leía esto y decía, es una locura en lo que me metí. La segunda, si todas las escuchas son sobre los teléfonos de Khalil, ¿este personaje hablaba con todas las denuncias y con Irán? ¿Con todos los denunciados y con Irán? Era un disparate imaginarlo así. ¿Por qué el gobierno cambió su política con Irán y pasó de perseguir a proteger a los acusados? ¿Y por qué Nisman mantuvo 2 años en secreto la investigación sin avisar a un juez ni hacer una denuncia ante los primeros indicios? Así era que podía comprender perfectamente Nisman que no tenía destino su denuncia y que iba a ser el más grande ridículo de su vida cuando se encontrara con los legisladores del gobierno que tenían para decirle esto y lo que ya había dicho además Robert Noble, que las alertas rojas no se iban a quitar, que el gobierno argentino no había pedido eso. Es muy importante lo que ha sucedido con un libro del colega Pablo Dugan, porque ojalá que venda 2, 3 millones, cómprelo, porque es necesario que usted lea esto, para oponerse a toda esta mentira que siguen diciéndonos Mañeto y los Aguiar. Ya decir que no tienen vergüenza es poquitísima cosa. Nos hemos quedado sin lenguaje, sin adjetivos para esta gente y para esta enorme mentira de construir un crimen con la pobre gendarmería que tocó fondo de la peor manera y ha hecho también el ridículo. Mire, vamos a recorrer los tuits de Dugan de hoy, después de leer este editorial que le mostrábamos en el comienzo del diario La Nación. No sé cómo estamos de tiempo, le pregunto a nuestro productor ejecutivo. Vamos a volar un poquitito, sí. Ya 7:30. El sábado 17 de enero de 2015 es un día clave para el fiscal. Apenas se despierta, su madre lo llama para almorzar. Él se niega. Es la última vez que hablan. Nisman llama al comisario Ricardo Bogolyuk, ex seguridad de la UFI AMIA. Le dice que tiene que hablar algo con él. Siguen los tuits. Vamos al número 2. Vayamos rápido entonces. El número 2 dice, pero Bogolyuk le avisa que está en Mar del Plata. Nisman le dice que hablan el lunes y corta. A las 13:30 llama a Rubén Benítez, su jefe de custodia. Lo hace pasar al living, algo no habitual. Le pide un arma, la quiere ya, ahora. Benítez se niega, es policía. Sigamos con los tuits. La pide prestada finalmente, Lagomarsino va a buscarla. Demora porque no quiere que su mujer lo vea buscando el arma. Nisman lo llama para apurarlo. Lagomarsino llega al parque y le entrega el arma. Le avisa que es vieja y que no anda bien, efectivamente. Se entiende que disparó varias veces sin que saliera la bala. No te preocupes, dice el fiscal, acaso con la promesa de insistir todo lo necesario, hecha íntimamente. Más de los tuits de hoy, de el autor de este libro, tan revelador. Aquí están. Lagomarsino se va y Nisman se queda solo. Ya nadie lo visitará en su departamento. Chatea con la periodista de Clarín, se comunica vía WhatsApp con otro periodista de Infobae, porque también estaba lo que los periodistas lo tironeaban peleando por las primicias,
que se suponía que Nisman podía darle. Tenía una primicia que no se animaba a dar, que no podía dar todavía. Y por último, Luis Telía y Esteche. Hay que decir que Esteche sigue preso por la denuncia, lo cual es tan descabellado que no se puede admitir ni un día más. Usted piense lo que quiere de Esteche porque tiene prensa muy negativa, pero que esté preso, tómelo como otro de los tantos mamarrachos, también es un preso político. Está preso, por si no lo sabe, por esta causa de la denuncia de Nisman. Y por último, el sábado a la noche, Nisman está derrumbado y perdido. Sabe que va al fracaso. Su denuncia se ha deshecho. No tiene nada para sostener su acusación. No soporta la idea de hacer un papelón gigantesco. Además teme por su futuro. Sabe, ya se siente fuera de la UFI-AMIA. Esta es parte de la realidad que trasunta este libro, que tuvo el mérito de entrar en el expediente. Sigue, por último, su futuro es negro. Tiene plata escondida en una cuenta de los Estados Unidos, Nisman. Tiene propiedades a nombre de su madre, su testaferro, Nisman. Tiene una causa judicial por acoso sexual, de la que sabe mucho Irursum, pero por supuesto supo en su momento ignorarla. Tiene una causa judicial por acoso sexual, que teme que salga a la luz. Está lo de la tablada, que justamente en los últimos tiempos se ha conocido, que es la primera de los tremendos errores, por llamarlo de una manera suave, cometidos por Nisman. Y también están sus salidas con prostitutas VIP, todo aquello. El número 11 de los tuits de hoy, porque es muy importante, porque insisto, esto tiene toda la autoridad de haber pasado. Yo dije desde el primer día que era un suicidio, pero me asistía la idea de que las cosas tenían que ser de esta forma, pero ahora uno puede decir fueron así. El sábado 17 de enero del 2015, bueno, este es el mismo. Es un día clave para el fiscal. Debo agregar que es un día clave, lo fue también para la República Argentina. Nacía un presidente, nacía un gobierno neoliberal, nacía el desprestigio absoluto para el periodismo argentino, que no sabemos cuándo podrá recomponerse de esta saga de mentirosos que no mienten porque sí, no mienten por jugar, no es por crear ficción, no, lo hacen porque necesitaban el poder, para robarse todo lo que se robó Clarín, ya lo sabe usted, o para convertirse de buenas a primeras en constructores con plata del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, los Aguirre en el estadio de Atlanta. Las hacen todas, se quedaron con todo. Esa es una historia complementaria. Nisman, un héroe, dice el presidente de Israel a la mamá de Nisman. ¿Qué otra cosa podría decirle? Su hijo es un héroe. Todos los que participan de ese lado, los medios, la familia, todos han tenido que mentir y mucho. El gobierno de Israel, el gobierno derechoso de Israel, que tanta influencia tenía sobre Nisman para que Nisman cometiera todos los desbarajustes que se le conocen. Vamos a escuchar a Jorge Elbaum, del Llamamiento Argentino Judío, hablando del porqué de todo esto. Este homenaje que se le hace a Nisman en Israel es una operación de la Cancillería argentina, porque no salió en ningún lado en Israel, ni siquiera fue comentado por la presidencia de Israel ante ningún medio. Es decir, es claramente una operación, como han sido muchas otras en los últimos 4 años desde la muerte del fiscal, que ha sido, creo yo, un elemento clave en el triunfo de Macri de fines del 2015. Se pararon sobre el suicidio del fiscal, construyendo un asesinato que, a medida que pasa el tiempo, no habiendo pruebas, es la causa por la cual no lo envían a juicio oral y público, porque no tienen, obviamente, las herramientas. Está bravo el país. ¿Qué puede esperarse de un periodismo, que además lleva la voz cantante en todos los temas y es el que manda, que es capaz de construir esto? No hay la posibilidad de respetar ni mínimamente, en lo moral o en lo intelectual, a cualquier persona que quiera decir lo que dice en La Nación y Clarín, y muchos de sus periodistas, etcétera. Que a Nisman lo mandaron a matar, la presidenta, con un comando iraní-venezolano entrenado por Fidel Castro. ¿Acaso un chino pudo haber sido también? Pasando por un pasadizo secreto, o aprovechando que la puerta estaba abierta, lo que era mentira, o dándole una paliza como pretende la gendarmería, sin que quedara una mancha de sangre por toda la casa, sin que hubiera una sábana que estuviera fuera de lugar, dándole una paliza y después 3 tipos metidos dentro del baño, matándolo y saliendo sin que se pudiesen evitar, eran transparentes, que la sangre fuera para todos los sitios porque ese hombre estaba solo.
Por eso la sangre fue a cada lugar donde tenía que saltar necesariamente. Y después de eso, de evitar la sangre, de no tocar nada, de no pisar nada, consiguieron salir los tres y cerrarla de tal manera que Nisman terminara con la cabeza apoyada contra la puerta. Un disparate así no se puede sostener, no hay inteligencia que sea capaz de sostenerlo, además del apartamento cerrado, de su soledad y de todos los elementos que podían impulsar a ese hombre ya desesperado y devastado a tomar la decisión del suicidio, de la que también habló hoy Graciana Peñafort. El anímico de Nisman tenía que ver con la situación familiar. Por su mala relación con la mamá de sus hijos, Sandra Arroyo Salgado, Nisman jamás imaginó que Interpol iba a desmentirlo, porque él era amigo de Noble. Y yo creo que Nisman se lanzó en una operación convencido que la operación tenía el apoyo de sectores de inteligencia internacional que iban a cerrar las declaraciones de Interpol. Y lo que jamás contó es con que Interpol no iba a formar parte de la operación Denunciemos el Memorándum. Creo que eso fue un golpe muy duro para él. Tenía un problema, y es que él le proponen Patricia Bullrich y Laura Alonso ir al Congreso. Él dice que sí, hacen la prensa de que Nisman va a ir al Congreso a hacer la denuncia, llega la desmentida de Interpol, que fue tremenda, pero más allá de eso, me parece que Nisman se encontró con que algunos sectores también tenían datos sobre las cosas que a Nisman le importaba ocultar, entre ellos sus desmanejos financieros de la unidad AMIA y el desmanejo financiero proveniente de aportantes del exterior que él no declaraba. Dentro de 2 horas, hace 4 años, Nisman cerraría su teléfono. Habló por último con una periodista, le mandó algo a otro periodista porque vivía rodeado de ellos que también pretendían sacar sus ventajas para los diarios y que también después colaboraron enormemente con la mentira. Por ejemplo, que el arma estaba a 15 centímetros de la cabeza de Nisman cuando se produjo el disparo. Eso lo hicieron periodistas que directamente trabajaron para los dueños de los medios, colaborando con toda la mentira. Nisman se levantaría, vaya a saber si durmió, a las 7 de la mañana, poquito antes. Miró Página 12, miró Clarín y miró Nación. En Página 12, como son decentes, encontraron que Nisman había estado mirando desde su computadora. Clarín y Nación nunca encontraron que efectivamente Nisman estuvo viendo. Está en la computadora, pero ellos no recibieron nada en donde tenían que entrar esos llamados. Entre Nisman y su decisión por matarse, entre este periodismo tan mentiroso, tan vil, que tanto daño ha hecho para llevársela ellos todo, entre una población que creyó que era posible toda esta historia, una buena parte de la población, destruyeron la democracia en la Argentina. El 2015 empezaba y era el año de las elecciones, con una presidenta que había asesinado a un fiscal, y así lo hacían repercutir en los Estados Unidos, así repercutía en Europa, y por supuesto, así lo hacían creer aquí. De esa manera, ¿quién podía? Es increíble que lo hayan hecho 49 de cada 100 personas. ¿Quién podía poner un voto cuando estuviese terminando ese año al que, por supuesto, iban a ensuciar y envenenar con muchas más mentiras? Mañana la seguimos. Gracias.